Buenas, profe. Nosotros le vamos a presentar el trabajo final de análisis de proyectos de inversión. Nuestro grupo está conformado por Melvin Núñez, Diego Hidalgo, Mario Cabaceta, Orlando Vázquez y mi persona, Brenda Crisópolis. Nuestro proyecto está basado en la empresa ILG Logistics. Es una empresa nacional fundada en 1977. Es una organización que conforma 7 empresas diferentes, todas dedicadas a la logística. La idea de la empresa es apoyar y promover el comercio internacional. Las actividades principales de la empresa están las líneas navieras, el almacenaje, almacenaje fiscal también, general, logística de inventarios y transporte internacional. Profesor, yo soy Melvin Núñez y les voy a hablar sobre la primera parte de nuestra exposición que está relacionada con la situación actual de la empresa. Para ello vamos a echar mano de los estados financieros, específicamente del balance general y del estado de resultados. Vamos a empezar con el balance general. Aquí tenemos el análisis horizontal del balance general, el cual busca ver las variaciones nominales y relativas con respecto a 2 periodos. En este caso vamos a analizar el año 2012 y el año 2013. En particular podemos ver que tenemos algunas partidas que tienen una variación significativa, como son por ejemplo el efectivo, el cual tiene una disminución de un 63.34%, y la otra cuenta que en las cuentas de activo tiene una variación importante es las cuentas por cobrar, que tiene un incremento de 17.32. Como vamos a ver más adelante en el caso del estado de resultados, este aumento de las cuentas por cobrar guarda una relación directa con el aumento de las ventas que experimentó la empresa del año 2012 con respecto al año 2013. Por el otro lado, en el caso de los pasivos y el capital contable, encontramos que los documentos por pagar a largo plazo es la cuenta que tiene un incremento más importante de un 5.87%, lo cual podría significar algo preocupante en el tema de la exigibilidad financiera de la empresa. Por el otro lado, los documentos por pagar a largo plazo también tienen un aumento significativo de 126%, lo cual se ve reflejado en el cambio significativo del total del activo. Por el otro lado, en lo que se refiere al análisis vertical, que lo que busca es establecer comparaciones con respecto a partidas bases, podemos ver que el activo circulante representa el 54.92% del total del activo, y en esta partida podemos ver nuevamente que la partida más significativa corresponde a las cuentas por cobrar, que termina siendo un 48.64% de ese 54.92% que representa el activo circulante. Por otro lado, en lo que respecta al activo a largo plazo, encontramos algunas partidas significativas, como son las inversiones en asociadas y otras, que tiene un peso del 24.04%, el inmueble, planta y equipo, que tiene un 14.14%, y en general el activo a largo plazo representa el 42% del total del activo. En lo que respecta al pasivo del capital contable, como vimos en el análisis anterior, los documentos por pagar tienen un peso importante de un 29.69%, las cuentas por pagar de un 16.74%, pero entendemos que las cuentas por pagar corresponden a las operaciones normales de la empresa. Y el total del activo circulante tiene un peso de un 53.19% en el total del activo. Por el otro lado, en lo que es el capital contable, el rubro más significativo corresponde a las utilidades no distribuidas, que estas al final va a ser de donde se van a tomar parte del aporte que los socios van a tener. Ok. En lo que respecta al estado de resultados, también vamos a ver lo que es el análisis horizontal y el análisis vertical. En lo que respecta al análisis horizontal, tenemos que hay un número muy significativo que son las ventas netas, las cuales experimentan un crecimiento del año 2013 con respecto al año 2012 de un 16.40%. Y como vimos en las cuentas de balance general, pues este incremento de ventas se ve reflejado en el aumento de las cuentas por cobrar. Dentro del aumento de las ventas encontramos algunas partidas que son bastante significativas y son las que tienen mayor peso. Por ejemplo, el servicio de carga experimenta un aumento de un 74.85%, el servicio de transporte un 24.86% y el transporte marítimo
experimenta un incremento de 29.90. En lo que respecta a los gastos, que es otra de las partidas del estado de resultados, los gastos tienen un incremento de un 14.74. Si tomamos en cuenta de que las ventas crecen en un 16% y los gastos crecen en un 14.74, pues el aumento de las ventas va a impactar poco la utilidad, porque en general los gastos también crecen bastante. En general la utilidad de operación también experimenta un aumento de 47% y la utilidad neta aumenta en un 44.37%. Bueno, lo que respecta al análisis vertical, que está relacionado con el peso de las diferentes partidas con respecto a las ventas netas, encontramos que, igual como vimos en el análisis anterior, el almacenaje, el servicio aduanal y el servicio de transporte son los que tienen un peso más significativo. Por ejemplo, el servicio de transporte representa un 26.87% del total de las ventas, el servicio aduanal representa un 20% del total de las ventas y el servicio de almacenaje y logística representa un 23.92% de las ventas. Por el otro lado, los gastos generales administrativos representan un 93.51% de las ventas y al final, la utilidad neta, que aunque sí creció bastante, pues apenas representa un 3.6% de las ventas. Y esto es porque al final los gastos generales y administrativos pues también crecieron bastante. Ok, también dentro del análisis de la situación actual de la empresa encontramos el tema de las razones financieras y yo voy a empezar hablándoles acerca de las razones de actividad y luego mi compañero Diego va a hablarles del resto de las razones financieras. Ok, en cuanto a las razones de actividad, una de las que expusimos en la primera exposición y que, digamos, desató mucha polémica fue las relacionadas con la rotación de las cuentas por cobrar y el periodo medio de cobro. Comparando el año 2013 con respecto al año 2012, nos encontramos que hubo una disminución en la rotación de las cuentas por cobrar. En el caso del año 2012, rotaban apenas 1.75 veces y en el año 2013 bajó un poquito más inclusive. Esto quiere decir que en el periodo de actividad de la empresa, o sea, en un año, apenas se rota uno y un poquito más, ni siquiera 2 veces o 3 veces, o sea que se dura bastante en cobrar. Por el otro lado, en lo que se refiere al periodo medio de cobro, encontramos que la cantidad de días en que se cobran las cuentas por cobrar es bastante elevada. Para el caso del año 2012 son 205 días en promedio y en el caso del año 2013 son 206 días en promedio. Esto en realidad tiene una explicación y se debe a que, como la empresa presta servicios aduanales, etcétera, etcétera, muchas veces paga los impuestos de las cargas de sus clientes y esto es metido como una cuenta por cobrar. Entonces al final no tiene un peso en la facturación, pero sí carga en lo que se refiere a el tema de del periodo medio de cobro. Por el otro lado, tenemos las razones de circulante y aquí tenemos el caso de la rotación de activos circulantes. Recordemos que la función de los activos principalmente es generar ventas. Entonces, en este caso, el activo circulante rota en el año 2012 1.38% y en el año 2013 rota 1.54%. Aun y cuando en el año 2013 con respecto al 2012 aumenta un poquitito, esa rotación es muy baja, lo que quiere decir que hay, digamos, un uso deficiente del activo circulante para generar ventas. Por el otro lado, en cuanto al activo fijo, aquí sí vemos que el índice es un poquito más alto. En el caso del año 2012 es de 5.19 y aumenta en el caso del año 2013 en 5.99. Con respecto a lo que vimos anteriormente, podemos encontrar que hay mayor eficiencia en el uso del activo fijo para generar ventas que en el activo circulante. Por el otro lado, el activo a largo plazo pues, se encuentra en 2.61 en el año 2012 y en 2.97 en el año 2013. Y por último, la rotación del activo total baja, disminuye porque tanto lo que es la del circulante como la de largo plazo no es tan alta como el activo fijo y al final para el año 2012 es de 0.745 y para el año 2013 aumenta 0.8. Aunque hay un leve aumento, pues al final se ve que hay, digamos, un manejo deficiente del activo para generar ventas. Ahora el compañero Diego va a terminar con el análisis de las razones financieras. Buenas, seguidamente vamos a ver
más parte de las razones financieras, por ejemplo la liquidez. La liquidez es importante dentro de cualquier empresa porque se ocupa tener dinero para hacer frente a todas las necesidades que se ocupan dentro de la compañía. Con respecto a la razón circulante, una de las dos variables importantes son el activo circulante y el pasivo circulante. ¿Cuál es la finalidad de esto? Pues tener una cobertura de las obligaciones a corto plazo con los activos corrientes. Si vemos aquí el ejemplo de la empresa, tenemos que para el 2012 tenemos un 95%, que lo que quiere decir es que los activos de la empresa se cubren esa cantidad de veces. Con respecto al 2013, sí tenemos un incremento de 1.03 veces por los activos circulantes. Se nota que en el 2013 tenemos un 98.08% de los activos para hacer frente a las obligaciones de la compañía. Con respecto a lo que hablamos de margen de seguridad, tenemos dos variables importantes a calcular, la cual es el capital de trabajo y el pasivo circulante. ¿Cuál es la finalidad de esta razón financiera? Pues representa el capital de trabajo con respecto a las deudas. En ING, por ejemplo, en el 2012 tenemos que la deuda excede el capital de trabajo en un 5%, mientras que en el 2013 se estabiliza la situación de liquidez y se logra el capital que cubra la deuda en un 1.03%. Con respecto al índice de deuda, tenemos también dos variables importantes, la cual es el pasivo total y el activo total. Esas son dos variables para calcular el índice de deuda. En ING en el 2012 tenemos que en este caso los acreedores se financian el 58%. En el 2013 la empresa utilizó menos porcentaje de las deudas para financiarse, lo cual puede ser bien visto, es bien visto para todos los acreedores de la compañía. Con respecto a la razón de índice de endeudamiento, tenemos el cálculo que es pasivo total entre el patrimonio. ¿Cuál es la finalidad de esta razón financiera? Pues determinar el porcentaje de financiamiento proveniente de la deuda con respecto al aporte de cada uno de los accionistas. En este estudio que se hizo en el 2012, tenemos que el pasivo cubre 1.4 veces el patrimonio, mientras que en el 2013 tenemos que lo cubre 1.33, lo cual es favorable para los acreedores y para la compañía en total. Tenemos la razón de cobertura de intereses. ¿Cuál es la finalidad de esta razón financiera? Establece la capacidad que tiene la empresa para cubrir los intereses de la deuda que tenga con sus utilidades anuales. En los 2 años de estudio que hizo la empresa, por ejemplo, en el 2012, las utilidades cubren un 1.77 veces el gasto por intereses, mientras que en el 2013 sube a 2.15. A pesar del incremento para el último año sigue siendo bajo, lo que implica que el alto pago de intereses con respecto a la utilidad de la operación de la empresa. Con respecto al margen de utilidad neta, tenemos dos variables a calcular, que es la utilidad neta y las ventas netas. Este es el resultado, lo cual mide un porcentaje de utilidad neta que se obtiene en relación a las ventas. En este caso, en 2013 se experimenta un crecimiento de 3.6%. Esto gracias al aumento de las ventas. No obstante, el crecimiento de los gastos generales de operación y del impuesto de renta impacta directamente en este índice. Seguimos con la razón de rendimiento sobre la inversión. En estos casos, el cálculo es la utilidad neta entre el activo total. ¿Y cuál es la finalidad de esta razón? Pues mide el porcentaje de utilidad neta obteniendo en relación a las ventas. En este caso, para la empresa, en el 2013 significó un aumento de 3.1%, lo cual es bueno y se nota una baja capacidad de los activos para generar la utilidad neta. Con respecto al rendimiento sobre el patrimonio, pues el cálculo de utilidad neta entre el patrimonio y su finalidad es medir el efecto del patrimonio en la generación de la utilidad. En el 2012 tenemos que significa un 5.2% y para el 2013 sube en 7.1%. Este aumento mejora el rendimiento del dinero que aportan cada uno de sus accionistas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por cada colón que invierten los accionistas se genera 0.071 colones de utilidad
unidades, lo cual es bajo. Ya analizados los datos de la compañía, utilizando las herramientas de análisis horizontal, análisis vertical y los estados financieros, seguidamente vamos a ver el proyecto de inversión. Bueno, para iniciar con nuestro proyecto de inversión, la propuesta de proyecto de inversión, básicamente la idea es construir unos hilos, que es esto que vemos acá en la fotografía. Básicamente son almacenadores de granos, diferentes tipos de granos, como lo vemos en esta diapositiva. ¿Cuál fue la justificación que nosotros tuvimos para escoger este proyecto? A nivel nacional existe una gran necesidad de un almacenamiento de granos, y no solo eso, sino que esté cerca del puerto, ya sea en Caldera o en Limón, que son los puertos que más se maneja carga a granel. Las empresas locales tienen bastante interés en este tipo de proyectos porque hasta el momento no existe, entonces por eso consideramos que era una muy buena idea, y así nosotros, aprovechando el curso, podemos tomarlo como base para saber si es un proyecto viable o no, qué tan viable es para esta empresa. Existen otros clientes también que están interesados en este servicio, así que a nivel de estudio de mercado sí tiene bastante oferta este proyecto. Como parte de la descripción, la idea es construir 4 silos de almacenamiento de granos, más o menos de unos 5.500 toneladas métricas cada uno. La capacidad total va a ser de 22.000 toneladas métricas. El área que vamos a utilizar del proyecto final sería de 1 hectárea y básicamente sería en la zona de Caldera. Aquí se puede ver un mapa en Caldera Punta Arenas, donde está aquí el muelle, y la idea es que bajen la carga y de los camiones se transporte directamente a los hilos, que sería esta zona que está acá, que es muchísimo más cerca de lo que se encuentran todas las empresas que tienen almacenajes en los puertos en este momento. Entonces sería alrededor de menos de 1 kilómetro de distancia, lo que agilizaría un montón todo lo que es transporte de granos, y aparte de eso venderle no solo a los grandes consumidores de granos, sino que también a los pequeños, que en este momento solo le compran a los grandes que tienen la capacidad para traer barcos completos. Mi compañero Mario les va a hablar sobre los detalles de la inversión. Bueno, yo voy a hablar un poco de los detalles de la inversión como tal. Lo primero son los costos del proyecto. Este es un detalle de los costos del proyecto específicos. Estos son claramente estimados, es un proyecto que estamos proponiendo. Tenemos varios rubros, hemos puesto los rubros más importantes, los que consideramos que son más críticos a la hora de presentar un proyecto de inversión de este tipo. Tenemos el monto de los estudios preliminares, terreno de movimientos y tierras, silos, los silos como tal en la construcción, transportadores y elevadores que son parte de la infraestructura, las torres y las pasarelas, algunos otros equipos que van a ser necesarios, la instalación de dichos equipos y algunos herrajes. Aparte de este monto también tenemos imprevistos, tenemos lo que son los vehículos, tenemos el equipo de oficina, algunos otros, y los impuestos de los equipos importados. Todo esto nos lleva a un total de la inversión para poder tener el proyecto a un punto operativo de $3.622.875. También hicimos un cálculo de lo que son los gastos operativos del proyecto. Quisimos saber de manera mensual cuáles son los gastos en los que hay que incurrir para poder operar los hilos. Entonces tenemos los gastos de personal, las cargas sociales, servicios públicos, alquileres, representación de gerencia, mantenimiento, materiales y suministros, gastos por depreciación, otros gastos, impuestos, seguros y gastos financieros. Estos son los rubros más importantes para poder poner en marcha lo que es el proyecto y la operación. Con este monto que nos dio un total de $117.332 por mes, procedimos a calcular lo que es la tarifa, cuánto se va a cobrar por tonelada métrica de granos en almacenamiento. La capacidad mensual en toneladas métricas, como lo había comentado Brenda, es de 22.000 toneladas métricas. Después, el presupuesto de los gastos operativos por mes, como lo vemos en este desglose, es de $117.332.
$332 y eso nos lleva a tener un costo operativo por tonelada métrica de $5,33. Ahora, la utilidad esperada de la empresa para esta operación específica y para este negocio específico es de un 50%, lo cual representaría un $2,67, lo que nos lleva a una tarifa de $8. Este dato es importante porque este es el dato que vamos a utilizar posteriormente para calcular lo que son los ingresos proyectados. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las fuentes de financiamiento. Como lo estaba comentando, el costo total de la inversión es de $3.622.875. ¿Cómo vamos a repartir esta inversión? Pues lo estamos repartiendo, estamos planteando repartirlo en dos aportes principales o dos fuentes de efectivo. Una de ellas es el aporte de los socios por un monto de $1 millón, que como lo mencionó Melvin al principio, son fondos de utilidades retenidas por el momento, y también un préstamo por $2.622.000 aproximadamente. El préstamo es un préstamo a 10 años con una tasa de interés de un 12%, y con estos datos procedemos entonces a calcular lo que es el costo de capital promedio ponderado. El costo de capital promedio ponderado nos da al final un 18,3%, monto que vamos a utilizar para los próximos cálculos. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los flujos de caja proyectados del BAN y del TIR. En la proyección de los flujos de caja, primero tenemos los ingresos. Los ingresos se calculan con el dato que estábamos viendo anteriormente sobre la tarifa por la cantidad de toneladas métricas que tiene, la capacidad de almacenamiento que tiene el proyecto, pero con un 85% a un 85% de capacidad. Estos datos, pues multiplicados y anualizados, nos dan lo que son los ingresos para cada uno de los años. Y por consiguiente podemos, los gastos también, vimos los gastos operativos, entonces estos son los gastos operativos que también proyectados nos van dando en cada uno de los años del periodo que estamos evaluando. Y luego pues tenemos ya lo que son datos como impuestos y la utilidad, que es la resta de los datos de los ingresos menos los egresos. También tenemos lo que es el flujo de caja libre proyectado, el free cash flow, que también lo utilizamos para hacer el cálculo importante de lo que es el BAN, el TIR y el periodo de recuperación de la inversión total. Como podemos ver, el resultado del BAN nos da $963.171,55, que es teóricamente aceptable, ya que es un resultado positivo, y aparte de ser positivo también es un monto bastante interesante y bastante atractivo. También tenemos lo que es la tasa interna de retorno, que nos da un 25%. Esto también, la tasa interna de retorno lo que representa es el momento en el que el BAN se hace cero, y también es bastante bueno en este caso. Y por último, el periodo de recuperación de la inversión total es de 6 años. Eso quiere decir que durante los primeros 6 años o al año 6 se va a recuperar la inversión, y después tenemos 4 años en los que se va a poder gozar de la inversión y de los beneficios de la inversión puros, sin tener que estar pagando lo que fue la inversión inicial. Ahora vamos a ver un poco lo que es el retorno de la inversión y el costo-beneficio como tal. La idea de calcular el retorno de la inversión, o de ver más o menos el porcentaje de retorno de inversión, es ver cómo se va a comportar el aporte de los inversionistas de $1 millón. Este aporte de los inversionistas, hacemos el ejercicio de ir viendo más o menos cuánto es el aporte, cuánto es la utilidad y cuánto es lo que se va recuperando del patrimonio sobre este aporte específico de $1 millón, para poder calcular un porcentaje anual que después ponderado nos da un 26% en promedio, que también es bastante bueno. Y por último tenemos lo que es el costo-beneficio. El costo-beneficio es un poco más global en términos de que contempla el costo total del proyecto y contempla el beneficio total del proyecto, y también nos da un 58%, que también es bastante elevado de rendimiento. Ahora el compañero Orlando nos va a hablar un poco de lo que son las conclusiones del proyecto. Buenas, una vez realizado el estudio respectivo de nuestra propuesta de proyecto de inversión, podemos concluir lo siguiente. Si existen unas necesidades en el mercado detectadas por la empresa para realizar dicho proyecto.
Además, bueno, según los expertos consultados a nivel de prefactibilidad y desde una perspectiva técnica y gestión de proyecto es factible. Las fuentes de inversión consideradas para financiar el proyecto son un aporte extraordinario de parte de los socios, el cual representa un 28% del total de la inversión. El restante, 72%, va a ser mediante un financiamiento externo. Estos dos combinados nos dan una fuente de financiamiento promedio a una tasa de costo de capital de un 18%. Según los costos de inversión, los gastos operativos y las ventas esperadas proyectadas en un flujo de caja de 10 años, obtendríamos un valor actual neto de inversión positivo de poco menos de $1 millón, lo cual, desde la perspectiva de esta herramienta de análisis financiero BAN es recomendable. En la línea anterior, la tasa interna de retorno TIR, a la cual el BAN se hace cero, es de un 25%, lo cual significa que el proyecto es también recomendable a la luz de esta herramienta. Después, según los datos anteriores, también el periodo de recuperación de la inversión sería de 6 años, lapso de tiempo que se mantiene dentro del ciclo de vida del proyecto, el cual es también buen indicador de factibilidad. Finalmente, por el lado del costo-beneficio se logró determinar que la relación es de un 58%, a favor del cual implica beneficios positivos del proyecto en su ciclo de vida. Por último, en cuanto al aporte de socios para este proyecto, el cual es de $1 millón, el ROI es de un 26% en promedio, lo cual a todas luces es superior a cualquier tasa de interés nominal que pagará un banco por su dinero. Muchas gracias. Profesora, esta ha sido la presentación de nuestro proyecto de inversión. Hemos ido desde el análisis de la situación actual de los estados financieros, haciendo uso de las herramientas de análisis horizontal y vertical y de las razones financieras. Luego hemos hecho un análisis financiero de la inversión que se ha propuesto, haciendo uso de todas las herramientas que hemos visto en el curso. A partir de ahí, pues consideramos que es una inversión viable. Agradecemos a la empresa que nos dio la apertura para poder trabajar este proyecto ahí y esperamos que los insumos que les hemos entregado les sirvan en algún momento por si toman la decisión de llevarlo a cabo. También queremos agradecerle a usted por su tiempo y por haber compartido con nosotros sus conocimientos. Gracias.